la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido en primer lugar una carta del diputado señor Amaro Labra, mediante la cual solicita audiencia para recibir a los representantes de la Junta de Vecinos de Quintay y del Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, para que expongan sobre el aberrante caso de escasez hídrica en la comuna de Quintay, cuyos habitantes deben soportar una situación crítica de incertidumbre en el diario vivir, en que prácticamente no cuentan con agua potable y cuando lo hay viene contaminada. En segundo lugar, una comunicación del decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, el señor Francisco Martínez, mediante la cual, en el marco de la excepcionalmente compleja situación económica derivada de la pandemia que enfrenta a nuestra población más pobre y la hora cesante que ha dado paso a la discusión política en medidas paliativas urgentes, hace llegar la columna que contiene una propuesta de reforma al sistema tributario y de subsidios titulada Transferencias Solidarias y la propuesta previa denominada Derechos de Consumo Igualitarios Transables, que buscan ofrecer una medida simple pero innovadora e implementable, utilizando la institucionalidad actual, al problema urgente que enfrentamos como nación. Asimismo, hemos recibido una indicación que será puesta en votación en su minuto, del diputado señor Celso Morales, y además un pareo entre los diputados señores Amaro Labre y Javier Macaya para esta sesión. Eso es todo, presidente. Muy bien. Me parece que el diputado Félix González ingresó una indicación, o estaba por ingresar. Sí, presidente. Sí, presidente, se le acabo de enviar a don Cristian Ortiz para que pueda ser incorporada y pueda ser leída. Perfecto. Quedamos pendientes, ayer habíamos votado el artículo 140. Sí, diputado, perdón, diputado Castro. Sí, sobre la cuenta, lo que pasa es que llegó este oficio del rector de la universidad con respecto a medidas económicas. Yo creo que la verdad es que no es esta la comisión donde debería radicarse esta carta o este oficio. Yo la enviaría directamente a Hacienda o a Economía. No sé si lo toma bien usted, porque creo que es lo que corresponde. Gracias. Sí, no hay problema que le enviemos la copia ahí. ¿El diputado Torrealba? Perdón, se le enviamos, ¿verdad? Por favor, se enviamos la copia a Economía. ¿Diputado Torrealba? Sí, presidente, quería preguntarle con respecto a la solicitud que hice hace 2 sesiones atrás con respecto a citar al superintendente de Medio Ambiente por la situación de contaminación del fiordo Kumau en el sur. Sí. No sé en qué habrá quedado esa citación. Sí, la vamos a ver, el tema de la Patagonia y todo eso, pero esta sesión no tiene varios, quiero decirles, porque como es paralela y se refiere, solo está por las urgencias, entonces, solo los temas de la cuenta, diputado Torrealba, pero lo tenemos en consideración. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguno otra sobre la cuenta? No, muy bien. Decía que ayer habíamos votado el artículo 144, pero quedó pendiente el artículo 143, que tiene una indicación que es la 164, pero me señaló el diputado Félix González que su indicación se refiere justamente al artículo 143, si no me equivoco, diputado Félix González, ¿no? Así es, presidente, en atención también a lo que expuso el gobierno ayer y a poder tener un artículo que funcione bien, se presentaron estas indicaciones. Muy bien. ¿Está el Ejecutivo presente? Sí, presidente, están haciendo ingresos en este minuto y además tenemos un representante del Ejecutivo aquí en sala y además perfecto. Otros telemáticos. Ahí está Andrea, ya. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien. Entonces, le damos la indicación, habíamos leído el artículo 143 y estábamos en la indicación 164. Entonces, le sugiero que lea la indicación 164 y la del diputado Félix González. Porque habíamos... Perfecto, presidente. La indicación 164 presentada al artículo 143, presentada por los diputados Celes, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra, para suprimir en el artículo 143, en su inciso tercero, la oración que sigue el punto seguido que señala: si se ejecutare dicho plan satisfactoriamente, la acción se extinguirá. La del diputado don Félix González es para reemplazar el inciso primero del artículo 143 por el siguiente: plan de reparación, sin perjuicio de las sanciones administrativas que se impongan, el infractor que haya ocasionado un daño ambiental
estará obligado a reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas. Para tal efecto, una vez determinada la responsabilidad administrativa y constatada la existencia del daño ambiental, el infractor deberá presentar una propuesta de plan de reparación avalada por un estudio técnico ambiental. ¿Eso reemplaza solo todo el artículo o solo, perdón, no leo bien? El inciso primero del artículo 143. Solo el artículo primero. Diputado González. Sí. Sí, ahí me quedó claro. Sí, presidente. Es para reemplazar el inciso primero y el cuarto. Y el fundamento de esto es el siguiente. La reparación es algo que debe hacerse, no que debe ser voluntaria. Debe hacerse. Y además, esa reparación nunca va a dejar el lugar como era antes. Siempre va a haber un detrimento fuerte, un perjuicio. Por lo tanto, no debiera extinguirse tampoco las sanciones o las acciones legales que se pudieran ejercer por parte del Estado, porque de lo contrario simplemente sería un plan de recuperación incompleto, como se hace hoy día cuando hay, por ejemplo, reforestaciones, y quedaría bastante impune. Sería como hasta un incentivo a generar daños ambientales. Total, después se paga un plan de recuperación que va a ser del todo insuficiente. Por eso creemos que tienen que estar las dos cosas, una obligación de hacer la recuperación en la medida en que las leyes de la física y de la química lo permiten, pero que no se extinga la responsabilidad de quien cometió ese delito o esa falta. ¿Qué haría el segundo inciso cuando el origen de la infracción haya dado competencia al servicio de plan de reparación? Eso quedaría, según su indicación, pero me parece que desde la aprobación del plan de reparación, de allí para adelante quedaría reemplazado, ¿sí? o permanece, según lo que está proponiendo. Sí, bueno, lo que estoy proponiendo primero es compatible con la indicación que ya estaba presentada, ¿eh? que elimina la posibilidad de que el plan de reparación extinga la responsabilidad. Es compatible con eso. Lo complementa en el sentido, complementa respecto a la observación que hacía el Ejecutivo ayer, ¿sí? Claro. Y la primera indicación es para reemplazar el inciso primero. ¿Sí? Solo el primero, perfecto. Solo el primero, en donde la obligación es una obligación hacer el plan de reparación y no una alternativa. A esa indicación le presentamos también una alternativa, que es como el plan B, digamos. Si es que la redacción no fuera la que les gustara, bueno, podemos simplemente cambiar el podrá presentar voluntariamente por el deberá presentar. Esa sería la forma rápida de subsanar solo eso. Pero queda mejor con la indicación como está presentada más arriba. La indicación para sustituir o reemplazar el inciso primero. Y en el inciso cuarto, lo que dice es reemplazarlo para que diga lo siguiente: si existiere daño ambiental y el infractor no presentara un plan de reparación o no se ejecutara este plan de manera satisfactoria, será sancionado como responsable de una infracción gravísima y se deberá ejercer la acción por daño ambiental ante el Tribunal Ambiental. O sea, en el fondo, en el inciso primero, la obligación de hacer el plan de reparación, y en el inciso cuarto, establecer que el no hacerlo es una infracción gravísima. Perfecto. ¿El Ejecutivo qué opina de esta indicación? No sé quién, si Andrea o Juan José o Alejandro, no sé quién. Alejandro va a hablar, presidente. Bien. Presidente, intermedio, gracias. Mire, la verdad que la indicación presentada ahora por el diputado González no hemos tenido tiempo de analizarla, no la conocíamos, y aquí sobre la marcha la verdad que cuesta un poco entender bien de qué se trata y hacia qué apunta. Lo que a nosotros nos parece bien es cómo está el artículo. El artículo 143 ya tiene los acentos suficientes puestos en que deben haber incentivos claros a la reparación y que la reparación se haga en forma oportuna y satisfactoria.
eso se cumple con lo que establece el artículo 143, porque si uno impone una obligación a que el infractor presente un plan de reparación, eso puede traer ciertas complicaciones. Primero, porque sabemos que estas infracciones están apuntando principalmente a los visitantes de las áreas protegidas, que en su gran mayoría son visitantes que vienen desde el extranjero. Entonces, esto puede tener consecuencias o efectos que no hemos previsto y que no sabemos bien cómo podrían quedar resueltos. Si el servicio no puede actuar o no puede reparar el medio ambiente mientras este infractor no presente su plan de reparación en forma obligatoria, se produce un problema, entonces, de eficacia y de oportunidad. Lo que nos parece adecuado es tal como está hoy día el artículo, y que además es copia textual de lo que tiene el artículo 43 de la Ley de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y de esta forma, sabemos que si no hay una presentación voluntaria de plan de reparación, el Servicio de Biodiversidad va a hacer su trabajo de reparar el medio ambiente y al mismo tiempo va a iniciar el procedimiento sancionatorio para buscar esa responsabilidad y que o bien se repare por el infractor o bien se pague con la multa que establece esta ley que ya aprobamos, incluso un incremento de multas hasta 15.000 unidades tributarias mensuales cuando se trata de un daño ambiental. Por eso creemos que tal como está el artículo está bien. Nos parece además que es coherente con la regulación de la ley de la Superintendencia de Medio Ambiente y es necesario que haya una coherencia entre esos cuerpos regulatorios. Mire, tomando las primeras palabras que dijo Alejandro, propongo que sea el primer artículo que votemos el miércoles, ¿eh? Para que ustedes lo revisen, lo podamos revisar todos y lo votemos concienzudamente. ¿Ya? ¿Les parece? Me parece sabia. ¿Sí? Sabia. Entonces, sí, lo votamos el miércoles, el primer artículo, tenemos tiempo, lo revisamos y lo leemos. Entonces pasamos al 145. Presidente, Sí, perdón, diputado González. Al Ejecutivo me quedo dando vuelta porque don Alejandro concentra su argumentación en algún particular que genera algún daño no sé, en un parque nacional, pero ¿cómo funciona esto con las mineras? Cuando generan daños en las áreas protegidas y luego pudiera ser un incentivo hacer un plan de recuperación y no hay acción legal. ¿Cómo funciona ahí? Por eso decía el diputado Félix González que nos da tiempo de revisarla. Con discusión lo hacemos el día miércoles en el primer punto de la tabla, ¿cierto? Y ahí argumentamos, lo revisamos y vemos todas las implicancias que tiene. ¿Le parece? ¿Ah? Entonces sí, me parece. Propongo que votemos por unanimidad 145 que no tiene indicaciones. Ok. ¿Sí? Ok. Unanimidad. Perfecto, presidente. Al 146 tengo entendido que es la indicación que ingresa el Ejecutivo, ¿cierto? Que hay una indicación, hay algo acá con Celso Morales, con el diputado Celso Morales. Hay dos indicaciones que están incorporadas, perdón, en el comparado, presidente, sí. Y además aquí también en este artículo viene la indicación que nos hizo llegar y que está en la cuenta del diputado señor Celso Morales. Voy a partir por la indicación 165 de los diputados Félix Gicardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra, que reemplaza el numeral 1 del artículo 146 por el siguiente. Numeral 1. Reemplázase la letra P del artículo 10 por la siguiente. P. Ejecución de obras, programas o actividades en áreas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, reservas de la biosfera, humedales o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita. ¿La 166? ¿Por qué es de lo mismo? La 166, presentada por los diputados señores Macay y Morales, que modifica el 146 de la siguiente manera. Intercala en el número 1, entre las expresiones áreas protegidas y en los casos la siguiente frase, y en otras áreas colocadas bajo protección oficial. Y sobre ese mismo particular está la indicación también del diputado señor Celso Morales, que en ese mismo lugar, digamos, entre las expresiones áreas protegidas y en los casos,
intercala la siguiente frase: humedales urbanos y en otras áreas colocadas bajo protección oficial. Complementa la presentada anteriormente. Bien, propongo como la del diputado Celso Morales lo que pretende es agregar, ¿cierto? Que votemos primero la del diputado Celso Morales, ¿cierto? Me parece que es más razonable. Y porque entendería que quedan incorporadas los dos conceptos que están en las indicaciones 165 y 166. ¿Sí? Exactamente. Correcto, presidente. Sí. El Ejecutivo y después algún diputado que quiera. Sí, solo comentar, presidente, por su intermedio, que estamos de acuerdo con la indicación presentada por el diputado Morales. Como usted bien comentó, se cautelan los distintos temas que estaban presentes en las dos indicaciones: el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, humedales urbanos y áreas colocadas bajo protección oficial. Así que nos parece bien esta indicación y que podamos partir por ella. Sí. En discusión, ¿quién quiere ¿alguien quiere opinar sobre el tema? Don Sebastián Álvarez, presidente. Sebastián Álvarez, adelante. Hacerle una pregunta a los que suscribieron la indicación, el por qué incorporaron las reservas de la biosfera en el texto, entendiendo que muchas veces las reservas de la biosfera no solamente incorporan áreas silvestres protegidas, sino que también incorporan incluso muchas veces también áreas privadas y extensiones de tierra que muchas veces no tienen hoy día ningún tipo, por ejemplo, de normativa asociada. Entonces, me preocupa porque esto sobrepasa, igual que en una indicación que ayer también votamos, o sobreviene mucho lo que son los instrumentos actuales de planificación territorial, los PROT, o bien lo que son las propias definiciones de los planes reguladores de las comunas. Entonces, me gustaría saber en esa definición el por qué incorporar la reserva de las biosferas, que es una definición además de la UNESCO. Gracias, presidente. En la 166 bis. Estamos hablando ¿de cuál está hablando usted? 165, de la indicación. Estamos 166 bis. Sí, estamos conversando de 166, vamos a poner en votación aquella, pero Gustavo, que usted tiene una aclaración. Nosotros creemos que hay que extender la área de protección a otras áreas bajo protección oficial, entre los cuales están la reserva de la biosfera, por cierto, con todos los alcances que ello tiene. Y que la indicación del diputado Celso Morales, como está redactada, a mi entender, deja cubierto ese aspecto. Eso entiendo yo de lo que estamos. Si no hay ninguna otra opinión, lo ponemos en votación. La indicación del diputado Celso Morales, que es la 166 bis, que le ha llamado él, ¿no? Sí. Presidente, entonces, se pone en votación la indicación 166 bis. Sí. Por lo tanto, las 165 y 166 se entienden rechazadas reglamentariamente. No, así sería. Más complementario, perfecto. Presidente. Sí. Sí. Un comentario nomás. La indicación 166 de los diputados Macaya y Morales tiene 3 numerales, y si se pudieran votar por separado, porque se entiende que la nueva del diputado Morales apunta al primer numeral de esa indicación, pero sería bueno que se pudieran votar el numeral 2 y el numeral 3 de la indicación 166, si se puede votar esa por separado. Está. Tendríamos que votar la 166 bis, que es con respecto al primer numeral de la indicación anterior. Y claro, yo entendería, presidente, que con eso se entendería rechazar el numeral 1 de la indicación 166 y pudiéramos votar el numeral 2 y el numeral 3 de la 166. Así sería, exactamente. Entonces, mira, debo confesar que como está al otro lado de la hoja, claro, exactamente, estaba leyendo acá. Muy bien, sí, es así, efectivamente. Votamos entonces la 166 bis, que reemplaza al numeral 1 de la indicación 166, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Y votamos después el numeral 2, ¿cierto? De la indicación. El 3. Y el 3, ¿cierto? Correcto, presidente. Sí.
Muy bien. Lo votamos por separado, me parece. Bueno, primero la votamos la indicación 166 bis. Perfecto, presidente. En votación entonces la indicación 166 bis que reemplaza el numeral 1 de la indicación 166 de los diputados Macaya y Morales. Don Sebastián Álvarez. A favor. Don Félix González. A favor. Diputado Castro. A favor. Gracias. A favor. Doña Claudia Mix. Don Celso Morales. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Sebastián Torrealba. A favor, presidente. Gracias, diputado. Don Daniel. A favor, secretario. Presidente. A favor. 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado, presidente. Propongo que votemos la numeral 2 y 3 en forma única, en una sola votación. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, en votación los numerales 2 y 3 de la indicación 166. Así es. Don Sebastián Álvarez. A favor. Don Félix González. A favor. Doña Claudia Mix. Don Celso Morales. A favor. Doña Catalina Pérez. A favor. Gracias, diputada. Don Sebastián Torrealba. A favor, secretario. Don Daniel Verdesi. A favor, secretario. Presidente. A favor. Y me falta un José Miguel Castro que salió por un segundo. Ahí viene. Diputado Castro. A favor. Perfecto. También Con por esto 9 recién- votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado, presidente. Las numerales. Con esto 1 y- se entendería perdón, rechazada la 165, ¿cierto? Porque obviamente está hablando del primer inciso del artículo 146 que está siendo reemplazado, ¿cierto? Y lo hemos votado a favor. Muy bien. Exacto. Entonces, la indicación 165 rechazada reglamentariamente. Luego, con La respecto a la indicación- 177 Exacto. propongo rechazarla por unanimidad porque obviamente está resuelto, ¿sí? Sí. ¿Ok? ¿Por la misma votación unánime? Con la misma votación unánime, ¿sí? Perfecto. Luego tenemos la indicación 168 de los diputados Macaya y Morales, que modifica el artículo 37 para incorporar al numeral 4 la siguiente modificación. Reemplaza el inciso primero del artículo 37 por el siguiente. El Ministerio del Medio Ambiente clasificará las especies, plantas, algas, hongos y animales silvestres sobre la base de la propuesta que le formule el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Diputado Álvarez. Sí, esta es la otra indicación que... No, y sobre este particular, don Celso Morales también presentó una indicación 168 bis para reemplazar este inciso primero del artículo 37, por lo que voy a leer a continuación. El Ministerio del Medio Ambiente clasificará las especies de plantas, algas, hongos y animales nativos sobre la base de antecedentes científico-técnicos y según su estado de conservación, las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, u otro organismo internacional que dicte pautas en estas materias. Para tal efecto, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas formulará una propuesta de clasificación al Ministerio del Medio Ambiente. Esa es la segunda propuesta sobre el mismo artículo, presidente. Muy bien. Propongo que pongamos a votación la segunda propuesta para que la reemplaza, porque el mismo diputado Morales, ¿cierto? Y Macaya, así que pongámosla en votación. El Ejecutivo primero, si tiene, perdón, el Ejecutivo. Sí, presidente, solamente reforzar que estamos de acuerdo con la indicación, está en línea con el artículo como estaba antes y se agregan esos conceptos y entiendo que no debería haber duda al respecto. ¿Hay alguna observación? ¿No? Lo ponemos en votación. Propongo que lo votemos por unanimidad. ¿Sí? Ok. Con la misma votación, presidente. Y con la misma votación rechazamos el 169, ¿cierto? Correcto. ¿Cierto? Perfecto. Luego viene la indicación 170 del diputado Iván Flores para suprimir el literal B del numeral 6 del artículo 146. Sí. ¿El Ejecutivo y observaciones?
Presidente. Sí, ¿Sí? Ah. ¿Sí? No, el Adelante. Ejecutivo, sí. No, adelante, diputado, si quiere yo comento después. No, solamente señalar que yo considero que es incompatible con lo dispuesto por la ley en términos de la facultad de fiscalizar los planes de manejo, que es el gran problema que tenemos hoy día para la conservación. Solamente eso, presidente. Sí, hay varias indicaciones del diputado Evan Flores que apuntan a lo mismo, ¿cierto? Al mismo punto, que es eliminar el tema, los planes de manejo, o sea, la administración de ellos, y el rol del servicio. Bueno, pero eso es lo que vamos a ver a continuación, lo vamos a ir viendo. Yo propongo rechazarla por unanimidad. Ok. ¿Sí? Ok. Rechazado. Presidente, y entonces nos corresponde votar los numerales del... Sí. Que quedaron, que no fueron afectados, digamos, por las indicaciones. ¿Con la misma votación también todos aprobados? Por la misma votación aprobada, sí. Perfecto. Y en la 171, que era lo que estaba comentando yo, que también propongo rechazar porque es suprimir el literal, ¿cierto?, que respecto a proponer política de área protegida y supervigilar el Sistema Nacional de Área Protegida. ¿Cierto? Que entiendo yo que el espíritu del proyecto es justamente eso. Lo contrario. Claro. Sí, perdón. Sí. Yo propongo rechazarla por unanimidad. De acuerdo, presidente. Muy bien. De acuerdo, presidente. Sí, sí. Entonces rechazado y también aprobado por la misma votación, entonces las modificaciones, el texto como viene del Senado, presidente. Yes. Esto es estamos en el artículo 70, ¿cierto? Sí. Seguimos al artículo... A ver, 71. Claro, artículo 70 está aprobado, como dijimos. Nos queda el artículo 71. El artículo hay 71. No hay indicación sobre el presidente, solamente el texto propuesto por el Senado. Propongo votarlo por unanimidad, el 71. ¿Sí? De acuerdo. De acuerdo. Vamos al artículo 2 de la ley 20.417, ¿cierto? Exacto. Que está en la página 88. Así es. Ahí propongo rechazarlo porque es exactamente lo mismo, ¿cierto? Para suprimir, ¿cierto? El rol, ¿cierto? Respecto a los planes de manejo. Entonces, también rechazada la indicación del diputado señor Iván Flores para suprimir el numeral 1 del artículo 147. ¿Por unanimidad? Por unanimidad. Sí. Y entonces también, por la misma unanimidad, aprobado el texto como venía aprobado por el Senado. Claro. Y propongo rechazar la indicación 173, porque es lo mismo, ¿cierto? Esta a continuación, que se refiere al literal A del numeral 2 del artículo 147. Va en la misma línea, presidente. Sí. Perfecto. Entonces, de la misma manera, rechazar la indicación 173 y aprobado la modificación del Senado sobre esa materia. D, B, C, D, E, F. 75 del diputado Iván Flores, la página 96 del comparado. Página 96. Ay, perdón, pero 174. 174. Sí. La 174 va al B. Página 92, la indicación 174 del diputado Iván Flores también para suprimir el literal B del número 2 del artículo 147. ¿Y a qué se refiere eso? Si nos puede decir el Ejecutivo. Planes de manejo.
¿no? Sí, requerir a los titulares las fuentes sujetas a un plan de manejo. Plan Está de manejo. proponiendo eliminar el manejo. Eliminar la expresión, claro. Muy bien. Propongo recesar por unanimidad, por lo mismo que hemos estado recesando recién, por el mismo motivo, ¿cierto? ¿Habría unanimidad? ¿Sí? Sí, presidente. Sí. Presidente. Y aprobar el Vamos. artículo como Y aprobar la propuesta del Senado, por la misma votación. Exacto. Luego, en la página 96, ahí viene la indicación 175 también del diputado Flores para suprimir el numeral 3 del artículo 147. B. Perdona, son demasiado largos las hojas. Esta es la 175, ¿no? Sí, en la página Sí. 96 del comparado. Sí. Sí, el Ejecutivo. Presidente, sí, por su intermedio comentar que en este caso ya aquí dejan de ser las indicaciones sobre planes de manejo, que esto tiene otro foco, y en este caso estamos de acuerdo con esta indicación del diputado Iván Flores, porque permite reincorporar, en este caso en particular, esos dos literales que se habían suprimido bajo en el fondo, en la potestad sancionatoria de la Superintendencia de Medio Ambiente. Se trata de instrumentos que son multisectoriales, que se aplican en todo el territorio, y nos parece importante que de esta manera se apruebe esta indicación. Muy bien. ¿Algún comentario sobre eso? En esta ocasión propongo aprobar por unanimidad la indicación del diputado Flores. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Son las 175. Aprobar la indicación 175. Aprobamos, ¿cierto? Por unanimidad el resto, ¿no? El resto de las normas, presidente, entonces, artículo El resto de las normas, 148. sí. Del texto del Este es Senado. título tercero, ¿cierto? Infracciones y sanciones. Estamos hablando del artículo 35, ¿cierto? Con sus distintos numerales. El resto de los otros, de los numerales, además de los que acabamos de aprobar, a los cuales se está refiriendo el diputado Flores. ¿Sí? Está correcto, presidente. Perfecto. Muy bien. Ahora, Bien, el artículo 148 del texto, con la forma que lo despachó el Senado. 148. Introduce modificación del decreto ley 1939. No tiene indicaciones, no. No tiene indicaciones, por lo menos en sus primeros numerales. No tiene. Propongo aprobarla por unanimidad. Correcto. Después viene el artículo 21, que tampoco tiene indicaciones. Propongo aprobarlo por unanimidad también. Después viene el artículo tercero. Está en el artículo 149, ¿cierto? Del Senado. El artículo 21 del Senado, el artículo 149 del Senado. Como modifica la Ley General de Pesca. Claro. Exacto. Después viene el artículo, administración de las pesqueras, el artículo tercero, ¿cierto? Donde vienen las modificaciones del Senado. Y estas modificaciones del Senado no tienen indicaciones. ¿Cierto? Así es. Y no. Propongo aprobar las indicaciones del Senado. ¿Cierto? ¿Habría unanimidad para eso? Los numerales 1 a 4 no tienen indicaciones, el 5 ya tiene indicación. El 5 ya tiene indicaciones. ¿En qué página está eso, Cristian? ¿114, 115? 115. Entonces, yo propongo que aprobemos todos los lo aprobado por el Senado hasta lo que vamos a ver ahora de la
indicación 176 del artículo 158, ¿cierto? Aprobado por el Senado, en donde introduce en el artículo 149, numeral quinto, una indicación a la diputada Pérez. ¿Sí? ¿Cata? Yes. Presidente, el numeral quinto, que reemplaza el artículo 158, fue indicado por la diputada señora Catalina Pérez a través de la indicación 176 para añadir la expresión reservas nacionales a continuación de parques nacionales. Sí. Diputada Pérez. Sí, presidente, está aprovechando de revisar el comparado. Entiendo que ya se aprobó la indicación 119 que prohíbe concesiones sectoriales en áreas protegidas, por lo tanto no podrán instalarse concesiones de acuicultura en estas áreas, a pesar de que el artículo 62 que define Reserva Nacional ya establece que su objetivo es la conservación de especies nativas y que se podrán desarrollar actividades de uso sustentable siempre que no pongan en riesgo los servicios ecosistémicos que el área provee. Por tanto, se habría podido desarrollar acuicultura de pelillo u otras algas o especies nativas, pero en ningún caso con especies exóticas como salmones. Esto ya no será tampoco posible por lo aprobado en el artículo 96. Entonces, esta indicación impediría la actividad pesquera de comunidades locales indígenas que subsisten en torno a dicha actividad. ¿La retira o la votamos en contra y la mantiene ahí por si la quiere? Yo preferiría, presidente, entonces retirarla, porque entiendo con la justificación que ya no sería necesaria. Prefiero retirarla, presidente, y así seguimos avanzando. Perfecto. Presidente. ¿Sí? Diputado Félix González. Quisiera pedirle a la diputada que no la retire, porque este proyecto va a pasar por la Comisión de Agricultura, va a darse muchas vueltas y pudiera finalmente terminar votándose un proyecto muy distinto en sala y pudiera ser necesario resucitar su indicación. Así que rechacémosla entonces. Rechacémosla para que quede dentro y si es necesario resucitarla, la podamos resucitar. Vale, eso, ¿me parece? Rechacémosla por unanimidad y ahí la dejamos en espera de resurrección, ¿no? Está bien, está bien. Tercer día. Ya. Muy bien. Entonces, la damos por rechazada por unanimidad y aprobado el resto del artículo, ¿cierto? Presidente. Sí. Solo un comentario muy breve de consistencia. Lo que correspondería aquí sería eliminar también la mención a parques marinos que tiene el artículo 158, porque lo que aprobó ya esta comisión es que la categoría de manejo parque marino se fusionó con la categoría de parque nacional. Entonces, si se puede corregir eso solamente eliminando parque marino en el artículo 158. Sí. Alejandro, si no recuerdo, tomamos el acuerdo de que se iban a hacer las correcciones de texto todas las veces que fueran necesario para dar la consistencia respecto a lo aprobado en las modificaciones de las categorías. ¿Ah? Entonces, allí quedaría incluido lo que tú señalas, pero que la Secretaría tome nota para que finalmente quede allí registrado dentro de los elementos a revisar. Pero se tomó el acuerdo que se iba a revisar todos los textos y se le iba a dar la consistencia respecto a la redacción en ese sentido. ¿Ya? Porque puede que esté en otras partes también, en otros igual. Muy bien. El 170 y vamos a la 177, ¿cierto? Presidente, y también entendemos aprobado entonces el numeral 6. Damos por aprobado el numeral 6. Sí. Con la misma votación. Después el artículo 7º del Senado lo daríamos por aprobado por unanimidad, creo, porque no tiene indicación. Así como el artículo 11 con la indicación del Senado. O sea, el artículo 150 del Senado que modifica... Claro, exacto, 150, claro. Aprobado por unanimidad con todos sus numerales, porque parece sí, que no tiene una indicación. Salvo a el numeral 6 que tiene una indicación del diputado Flores, presidente. En la página 121. 121. Y esa es la indicación 177. Así es. Y se refiere
Presidente, esta indicación es incompatible con lo que ya aprobamos en el título cuarto. En el sentido de las áreas protegidas se regulan por esta ley. Claro, exactamente. Propongo que la rechacemos por unanimidad. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Perfecto, rechazar por unanimidad, indicación 177. Y aprobado por la misma votación el numeral 6 entonces también. Exacto. Luego tenemos el numeral 7 también, que fue objeto de indicación del diputado Iván Flores. ¿Sufrirá la misma suerte quizás? La misma suerte. Es lo mismo. Sí. ¿Es lo mismo? Sí. No, pero le podemos decir a Iván que aprobamos una de sus indicaciones. Sí. 178, ¿cierto? Sí. Esa es la indicación 178. Correcto. Perfecto. Rechazada también y aprobado el numeral 7. Y el numeral 8 también habría que entenderlo aprobado con la misma votación. Así y es. Luego está el numeral 9, que fue objeto de la indicación 179 del diputado Iván Flores, para reemplazar el párrafo de introducción literal A del numeral 9 por el siguiente: del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en este caso de acuerdo al convenio de colaboración de funciones de fiscalización respectivo. También. Propongo rechazarla. Esta es la indicación, estamos hablando de la 179, ¿cierto? Exacto. Sí. Propongo al Ejecutivo, le voy a dejar la palabra al Ejecutivo ahí. Sí, presidente, solamente aclarar aquí que no se entiende o no se advierte ahí cuál es la necesidad real de esta indicación de la 179, porque lo que hace finalmente es reemplazar el concepto de encomendamiento por colaboración, siendo que ya hemos aprobado en el particular en el artículo 113 y antes que se habla de encomendamiento, entonces es por consistencia debería rechazarse esta indicación. Muy bien. Propongo que la rechacemos por unanimidad también. Ok, presidente. Ok. Perfecto, presidente. Y aprobado también el numeral 9. De acuerdo y aprobado. Al cual se refería. Luego también está la indicación 180, referida al literal B de este numeral 9. También en los mismos términos, presidente, ¿o no? Dejaría la palabra al Ejecutivo porque que hace alusión, ¿cierto?, a los guardaparques, ¿sí? Sí, presidente, la misma lógica de antes. En este caso se suprime lo que viene del Senado, elimina esta mención a los guardaparques porque ya el proyecto de ley, en particular lo que aprobamos en el artículo 80, establece las facultades de fiscalizadora a guardaparques del servicio. Entonces, por consistencia, suprimir lo que viene del Senado perdería coherencia el proyecto de ley. Por eso que proponemos rechazar la indicación 180. Sí, yo creo igual porque ya aprobamos en su oportunidad, ¿cierto?, todo el capítulo guardaparques y allí definimos su función. Yo también la rechazamos por unanimidad. Muy bien. De acuerdo, presidente. La indicación 181 también se refiere al mismo tema, al parecer. Sí, también propongo que la rechacemos por unanimidad y que aprobemos, ¿cierto?, el numeral 10 con la misma votación. Claro, y aprobamos, exacto, con la misma votación. Luego tenemos el artículo 151 del texto despachado por el Senado, que entiendo que no tiene indicaciones, por lo menos el primero. ¿No tiene indicaciones? Numeral 1 no tiene, 2 no. Ningún numeral tiene indicación. Entonces lo aprobamos por unanimidad, ¿cierto? El 151 del Senado, ¿sí? Sí. Con todos sus numerales. Que no tiene indicaciones. Claro. La siguiente indicación está referida al artículo 152. También es del diputado Iván Flores, en la número 182, en la página 132 del comparado, para suprimir la letra A del número 1 del artículo 152. Para suprimir. Al Ejecutivo le dejamos allí su... ¿Sí? Presidente, no sé si me escucha bien. ¿Sí? ¿Escuchamos bien? Sí, la indicación 182 y 183, pero nosotros proponemos rechazarla, apuntan
al mismo objetivo, y lo que en el Senado se hizo específicamente aquí es hacer una corrección en las denominaciones de la ley de bosque por las categorías que están definidas en el artículo 37 de la 19.300, y si se fijan se corrigen ciertas locuciones de las categorías de las especies por la denominación actual. Por lo tanto, tanto la 182 como la 183, de manera de mantener esa consistencia, deberían rechazarse, presidente. Muy bien. Propongo entonces que rechacemos las 182 y 183 indicaciones del diputado Flores. Muy bien. Y aprobamos lo aprobado por el Senado, ¿no? Lo propuesto por el Senado. ¿Sí? Con la misma votación. Perfecto, presidente. Numerales del artículo 152. Esto, el 152 está en la página. Es el que estamos aprobando con todos sus numerales. Luego seguiría el artículo 153. Pues esto, el 153. En la página 140 y que tiene la indicación 184 también del diputado Iván Flores. Para suprimir el numeral 1 en el artículo 153. Era para mantener el concepto de parques nacionales y turismo, es lo que propone el diputado Iván Flores, pero eso se homologó con parques nacionales en el proyecto. Exacto. ¿La recesamos entonces por unanimidad? Sí, porque, correcto. Muy bien. Y aprobamos lo propuesto por el Senado. 154. Por el 153, entonces aprobado los términos del Senado. Luego tenemos el artículo 154, que el numeral 1 no tiene indicación, el 2 tampoco, y el 3 también fue objeto de indicación en el artículo 154, presidente. Entonces, muy bien. ¿Con la misma votación? Con la misma votación. Aprobado. Luego el artículo 155, que no tiene indicaciones tampoco. La aprobamos por unanimidad si no tiene indicaciones. Exacto. Sin indicaciones, presidente. Por la misma votación. Claro. Y propongo aprobar por unanimidad todo lo propuesto por el Senado hasta que está la indicación 185, que se refiere al artículo 17, ¿cierto? Al artículo 156 bis. Claro. En la página 151. Perfecto. Por lo tanto, quedarían aprobados la propuesta del Senado para modificar el 156 del Código de Aguas. Uh-huh. Luego viene la indicación, como usted bien dijo, 185. Los diputados Celis, Girardi, González, Ibáñez, Labra, Pérez y Saavedra, al artículo 156 bis de la ley 8.248, que modifica el artículo 17 del Código de Minería en el siguiente sentido. Y ahí vienen todas las indicaciones. La número 1 para suprimir el numeral 2, presidente. ¿Estamos al Ejecutivo? ¿Sí? ¿El Ejecutivo? Presidente, aquí yo pediría que si pudiéramos votar en forma separada los numerales de la indicación 185, porque compartimos el objetivo de el primer numeral de la indicación, que se suprima el numeral 2. Entendemos que esta indicación es coherente con lo que ya hemos aprobado en el proyecto de ley, y en particular da certeza, da coherencia respecto a eso. Se elimina este permiso para actividades mineras al interior de parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, y entendemos que eso va en línea con lo que ya hemos aprobado. Ahora, respecto al resto de los numerales, nos parece que ahí la indicación entra en otros temas distintos, en particular los numerales 2, 3 y 5 hacen relación con covadera y con lugares que hayan sido declarados de interés científico e histórico, materias que escapan al ámbito de esta ley y a la biodiversidad, una materia que es más compleja, que solamente eliminarlas directamente. Por lo tanto, nos parece en ese sentido bien el primer numeral, pero los
siguientes numerales nos parece que deberían rechazarse. Propongo que votemos por unanimidad el numeral 1 y dejemos pendiente desde el miércoles, cuando comencemos a votar los otros artículos que hemos dejado pendientes, más este porque es más complejo y llegamos rápidamente a la página 151, entonces, para que nos den tiempo para revisarlo y discutirlo en profundidad el día miércoles. ¿Te parece? Pero el numeral 2 estamos todos de acuerdo, presidente. Sí, por eso te digo. Sí, eso es lo que decía, que votemos por unanimidad en ese que estamos de acuerdo y dejamos pendiente el resto. Es exactamente eso lo que decía. ¿Sí? ¿Habría acuerdo en eso? Sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y el resto lo dejamos pendiente para el día miércoles. Bueno, hemos avanzado de modo significativo, inimaginado para mí que llegáramos a este número de páginas en el mes de abril. Inimaginado. Así que yo agradecido de todo el trabajo que se ha realizado en esto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y nos vemos el miércoles.